Continuamos, estamos en Génesis capítulo 27. Si se acuerdan, Jacob, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de Jacob y Jacob recibió la primogenitura de Esaú. Si se acuerdan, Esaú lo vendió por un plato de comida. Entonces ahora lo tiene, ¿quién tiene la primogenitura? Bueno, lo tiene Jacob porque Esaú se la vendió. Entonces, si se acuerdan, Rebeca, ¿verdad? La semana pasada recibió una revelación de Dios. Dios mencionó que el mayor va a servir al menor. ¿Qué está pasando aquí? Esto la causó a meditar y a analizar a ambos hijos, ¿verdad? Y de hecho, esta misma profecía lo va a anunciar Isaac. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a explicar eso más a fondo. Pero noten que Rebeca, por medio de esta revelación que Dios le dio, la causó a analizar a ambos hijos y ella estaba ah, decidida que Jacob es quien lo debe de recibir. Y ahora, si Esaú se la vendió a Jacob, ¿por qué no se lo dieron a Jacob? ¿Por qué Isaac se lo quiere dar a Esaú, su hermano? Si él ya no la tiene, si la vendió. Bueno, no nos explica eso las escrituras, pero podemos meditar. A lo mejor es posible que Isaac supo, pero no aún se lo quiso dar a Esaú. Aún así, no se lo quiso dar a Jacob. Entonces, en vez de analizar a ambos hijos, en vez de analizar a ambos hijos y ver a quién se lo debe de dar, se lo quiso dar mejor a Esaú. ¿Sí? Entonces ahí está el problema. Y ahora el plan es agarrar pelos de los corderos, ponerlo sobre las manos y, pues el cuerpo de Jacob, como está aquí en la imagen, y para que aparenta ser Esaú su hermano, porque Isaac está ciego, no puede ver, no sabe quién está delante de él. Entonces, y esto es para que Jacob agarre la bendición. Entonces, es algo, aquí vamos a ver lo que va a pasar. Dice aquí, entonces Jacob fue a su padre y le dijo, Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Si se acuerdan, Isaac mandó a Esaú a que cazara un animal y le cociera algo para que coma, para después Isaac lo bendiga. Pero ahora aquí no es Esaú, es Jacob. Dice aquí, ¿cómo lo has encontrado tan pronto? Dice, porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre y él lo tocó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú. Y lo bendijo, ¿verdad? Porque tenía ahí los pelos del animal. Y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Entonces dijo, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió, le trajo también vino y bebió. Entonces ahí está Isaac comiendo ahora y dice, y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, porque acuérdense en que incluso Jacob se vistió con, con la vestidura de su hermano Esaú. Entonces tenía el olor de su hermano Esaú. Cuando su hermano Esaú iba a casar, se quedaba el olor, ¿verdad? De Esaú allí y estaba usando sus vestimentas. Dice aquí, Isaac lo bendijo diciendo, ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo
y de la riqueza de la tierra y abundancia de grano y de vino nuevo. Entonces, grano y vino, ¿en qué piensan? En la Eucaristía, ¿verdad? Grano, vino, ¿ok? Interesante esa bendición. Sírvante pueblos, es decir, que te sirvan los pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Esto es algo mesiánico, eso quiere decir que es referente al Mesías. Es decir, ese versículo se refiere a que el Mesías va a venir de Jacob. ¿Ok? Dice, malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Entonces, esa misma bendición que Dios le dio a Abraham, ahora a Jacob, Isaac se lo está dando a Jacob. Dice, pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, en cuanto lo acabó de bendecir, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. Nos llegó Esaú como si nada, ya había vendido la primogenitura, pero él bien listo para, ¿verdad? Para recibirla, la bendición que vendió a su hermano Jacob. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre y dijo a su padre, levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Le respondió eso a Esaú. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Es decir, no voy a quitarle la bendición que le di. Ya se la di, es como antes, ya ves, hoy en día firmamos en papel, ¿verdad? Pero antes no tenían eso, esa práctica de firmar en papel. Esto era lo equivalente, esto era lo igual a firmar en papel esta bendición que le dio a Jacob. Dice, al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre, bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Pero Isaac respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas dos veces. Eso es lo que quiere decir Jacob, suplantado, ¿verdad? Suplantar. Es decir, sobresalir y reemplazar. ¿Ok? Prevalecer y reemplazar. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Bueno, en realidad Esaú se la vendió. Pero noten que aquí está enojado Esaú. En vez de analizar también como hizo su madre Rebeca, ahora qué va a hacer Esaú, vamos a ver, dice, y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre, no tienes más que una bendición, padre mío. Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Estaba llorando amargamente por lo que había sucedido. Entonces su padre Isaac le dijo, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada y lejos del rocío que baja del cielo. Ahora, lo interesante aquí, no sé por qué lo traduce así esta Biblia, porque de hecho en el hebreo y en la Septuaginta también, que es la versión griega del Antiguo Testamento, dice lo mismo que le dio a Jacob. Es decir, en vez de decir lejos de la fertilidad y lejos del rocío que baja del cielo, más bien le dijo lo mismo lo que le dijo a Jacob en el versículo, aquí en el versículo, um, aquí dice, de la riqueza de la tierra y abundancia de grano, y del rocío del cielo. Esas mismas palabras que le dio a Jacob se la dio a Esaú. Y por eso vemos que en la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento eso es lo que nos explica. Vamos a ver aquí unos versículos antes de continuar. Esto es del Nuevo Testamento, ¿ok? Hebreos capítulo 11
carta del Nuevo Testamento ahora, vamos a pasar al Nuevo Testamento, nos da un sinopsis de todo lo que hemos leído, ¿verdad? Dice, por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, ese es el abuelo de Jacob, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Si se acuerdan, en Génesis capítulo 12, Dios se apareció a Abraham y le dijo, sal de tu tierra. Y pues Abraham no sabía por dónde Dios lo iba a llevar, pero él tuvo fe en Dios. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero, como inmigrante en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, ¿sí? No tenía ni siquiera una casa, era una tienda que ahí establecían. Lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa. Y de hecho, no dice lo mismo que Isaac y Jacob, sino dice con Isaac y Jacob. Es decir, que Abraham vivió a ver hasta Jacob, su nieto, ¿verdad? Que también recibieron esa promesa, ¿sí? La promesa es como una cadena, pasa desde Abraham hasta Isaac, hasta Jacob. Dice, porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor, es decir, el cielo. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos, esa es la esposa de Abraham, y Abraham era demasiado viejo, este recibió fuerzas para ser padre porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa de darle un hijo. Entonces, Abraham y Sara tienen Isaac, Isaac y Rebeca tienen a Jacob y Esaú. Ahora, Esaú no es en el libro de Génesis presentado, en estos versículos que hemos leído, no es presentado como un hombre sabio o un hombre santo, sino más bien, miren aquí lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 16, dice que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado. Y esto es, de hecho, prostituirse en el sentido espiritual, vender nuestra herencia, que es el cielo, ¿verdad? Y dice, como lo hizo Esaú, dice, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor, ¿verdad? Su primogenitura, su herencia, lo perdió, lo vendió por una sola comida, por un guisado rojo. Entonces tenemos que estar atentos para no perder que nuestra herencia, como lo hizo Esaú. Y regresando a esta bendición, o más bien es estas palabras que Isaac le está diciendo a Esaú, miren, dijo en primer lugar, no dijo lejos de la fertilidad, sino dijo de la fertilidad de la tierra y del rocío que baja del cielo será tu morada. Las mismas palabras que le dijo a Jacob. Y eso lo vemos también en la carta a los Hebreos, confirmado. Hebreos 11:20 dice, por fe Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y a Esaú. Ahí está. Pero miren qué más le dice. Dice, por tu espada vivirás. Le estoy diciendo ahora el futuro aquí. Y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancará su yugo de tu cuello. Aquí está hablando de sus descendientes futuros. Los edomitas vienen de Esaú y los israelitas vienen de Jacob. Estas dos civilizaciones se van a establecer ahí en el Medio Oriente y Esaú, los descendientes de Esaú, los edomitas, van a causar problemas entre ellos y los israelitas, muchos problemas. El pueblo de Israel los va a conquistar, y esto de hecho aquí está lo escrito, van a servir a los israelitas, pero después van a rebelar. Y eso lo vamos a leer después en el Antiguo Testamento, en la historia del Antiguo Testamento. Entonces, estas mismas palabras que recibió Rebeca, ahora Isaac los está proclamando. Pero esto también representa algo para Esaú, ¿no? ¿No creen? Si se ponen a meditar un momento, ¿cómo va a reaccionar a Esaú? Vamos a ver que él ahora va a querer matar a su hermano Jacob. Entonces esto es esclavización, porque si tú tienes tanto enojo contra alguien hasta el punto de matarlo, tú estás, ¿verdad? Esclavizado o esclavizada de la mente debido a esto. Pero vamos a ver después, primeramente Dios va a haber reconciliación entre los hermanos, por eso dice, después vas a quitar ese yugo de tu cuello, ¿ok?
Miren, aquí dice, Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca, pronto morirá mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a la tierra de Harán y a la región de Padán Aram, Harán o Padán Aram, a casa de mi hermano Labán. ¿Por qué? Dice, y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá, porque he de sufrir la pérdida. Y luego hace esta pregunta, ¿por qué he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día? ¿Da? Al fin de cuentas, ella es su hijo Esaú, es su hija Jacob, es su hijo Jacob, y ella quiere lo mejor para los dos. ¿Para qué sufrir la pérdida de ambos en un solo día? ¿Da? Ahora lo que ella quiere hacer es mandarlo a la tierra de donde es ella, de donde es su abuelo, donde es su abuelo Abraham, y ahí en esa tierra va a conseguir una esposa. Ese es el plan. Y a la vez, va, a través del tiempo, ella tiene fe que va a sanar la herida que tiene Esaú. Es lo mismo, esto sucedió también con Ismael y Isaac, si se acuerdan en Génesis capítulo 21. Ismael atacaba a su hermano Isaac, hubo una separación, después en el capítulo 25 vemos reconciliación. Ahora otra vez la siguiente generación aquí, Jacob y Esaú, dos hermanos, hay problemas, este hermano lo quiere matar, va a haber separación y después reconciliación. Mucho sufrimiento esta historia de los patriarcas, ¿sí? Entonces, no es como algunos espera que sea, ¿verdad? O una vida perfecta de seguro estos antepasados de nuestro Señor Jesucristo, porque Abraham, Isaac, Jacob, ellos eran antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran antepasados de San José, de la Santísima Virgen, de donde viene el Mesías Jesús. Pero vamos a ver aquí que la vida de ellos era difícil y también lleno de muchos problemas. Vamos a ver en el siguiente capítulo de lo que estoy hablando. Dice, entonces Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed. ¿Cuáles hijas de Ed? Las hijas de Ed son las hititas. Hititas. Eran personas, estas mujeres eran perversas, eran muy malvadas y estaban casadas tenía dos esposas Esaú. Esaú tenía dos esposas y eran mujeres malas. Dice, si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? ¿Sí? Entonces, parte del plan es mandarlo a la tierra de donde es ella para que se encuentre una mujer que sí tiene temor de Dios. Entonces, vamos a ver lo que va a suceder. Vamos ahora al capítulo 29, perdón, el capítulo 28. Pues aquí está una mapa. El plan está aquí en Berseba, en la tierra de Cana. Está en la tierra de Cana, aquí está el mar Mediterráneo. Aquí está el mar muerto, ¿sí? Y ahora está aquí en Berseba, así se llama el pueblo. Y va a correr hacia el norte hasta llegar aquí a la tierra de Luz. Y ahí lo vamos a encontrar en el capítulo 28. Pero si sigue hacia el norte, más hacia el norte, hasta llegar hasta acá, esta tierra de Arán. Nos va a ir muy lejos y solo. Vamos a ver que Isaac lo va a mandar solo. ¿Por qué lo manda solo Isaac? ¿Por qué no le manda con unos siervos o algo? Porque tenía él trabajadores que trabajaban con él. ¿Por qué no lo mandó así con alguien que lo acompañe a alguien? No, lo mandó solo. ¿Por qué? Porque Isaac tiene fe en Dios. Aquí está practicando su fe en Dios, que Dios lo va a cuidar. Porque ahora Jacob, para que siga la bendición que Dios le dio a Abraham y a Isaac, se la dio a Abraham y Isaac, ahora a Jacob se la pasó y
Isaac tiene fe que Jacob va a sobrevivir y Dios lo va a cuidar, porque parte de la bendición es que él va a tener hijos. Vamos a ver aquí que Dios mismo va a confirmar esa bendición. Aquí fíjense en el capítulo 28 dice, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó. Pero espérenme, ¿por qué lo está le está dando una bendición otra vez? Bueno, ahora lo que está pasando aquí es, le está dando la misma bendición otra vez, pero ahora se lo está dando frente a frente, cara a cara, pero ahora reconociendo quién es. No eres Esaú, eres Jacob, eres el hijo menor, es decir, eres el hijo menor, estás recibiendo lo que Esaú iba a recibir, pero ahora te lo voy a dar bien. Vamos a bien, bien, ¿verdad? No, no, no con, ¿verdad? Con, de escondidas, ¿verdad? Le dijo esto a Isaac, le dijo, no tomarás mujer de entre las hijas de Caná. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel. Ese es el papá de su mamá, es decir, su abuelo. Y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Entonces va a agarrar una esposa de las hijas de Labán, es decir, su tío. Entonces, prima hermana. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ahora los que están aquí a lo mejor se están pensando, yo quiero seguir ese ejemplo de Jacob. Voy a casarme con una prima hermana. Bueno, no, lo que está pasando aquí, eso no es la enseñanza que nos está dando, que te tienes que casar con una prima hermana. Vamos a ver que sucedieron estas cosas incluso, ¿verdad? Antes de que se presentó Moisés y la ley de Moisés. Vamos a ver que hacían matrimonios de este modo. Ya de hecho, vimos cómo Abraham se casó con su media hermana y eso no está permitido según Levítico, capítulo 18. Vimos también cómo Isaac se casó con una nieta de su tío, ¿verdad? Y ahora vamos a ver que Jacob se va a casar con una prima hermana. Esto no quiere decir que eso es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de someternos a las leyes de la iglesia, lo que fundó nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver que Jesús, nuestro Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios, permitían ciertas cosas en estos tiempos y Dios construía algo más grande a través de eso. Lo más probable es que no había para escoger más que estas mujeres, porque las demás eran malvadas, eran mujeres que no debía meterse a Jacob. Y Dios lo permitió para construir algo más grande, ¿sí? Um, Después vamos a ver que va a suceder un muy gran problema porque vamos a ver en la historia de Génesis, aquí vamos a ver poligamia, la poligamia, ¿ok? Y vamos a ver que lo que sucedió en el matrimonio de Jacob no está permitido según Levítico capítulo 18, ¿sí? Levítico capítulo 18. Pero recuerden, Dios permitió ciertas cosas, construyó algo más grande para la formación de estas personas, ¿ok? La formación de estas personas. No será manera de enseñarles. Vamos a ver que la Biblia va a presentar la poligamia como algo no ideal y no es parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 leímos que Dios creó al ser humano y el matrimonio es entre hombre y mujer, no hombre y mujeres. ¿Sí? Dios hizo a Adán y Eva, no Adán, Eva y Leticia, ¿verdad? Sino a Adán y Eva, hombre y mujer. Entonces, vemos que después de la caída, el primer hombre que practicaba la poligamia era un hombre malvado llamado Lamec, un hombre malvado, violento, que trataba a las mujeres como si fueran objetos. La Biblia no está presentando esto como algo ideal que uno tiene que seguir. Vino Jesús y él otra vez estableció lo que Dios estableció en el principio entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo ahora lo que dice aquí. El Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Que también te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob y este fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo. Y se llama el arameo porque ellos vivían entre arameos y ellos hablaban el idioma arameo.
hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. ¿Ok? Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo, no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. También supo que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Entonces, Jacob fue siguiendo las órdenes de su papá, de sus padres, va a Padán Aram. Esaú escuchó esto. Esaú escuchó esto y noten que no va a ir a seguir a Jacob. ¿Por qué no lo fue siguiendo a esa tierra para matarlo en secreto y luego regresar? Bueno, quizás sería algo un riesgo muy grande, ¿verdad? O sea, imagínate salir unos 2 días, regresas, ¿dónde estabas? Oh, pues estaba dando la vuelta y luego resulta que tu otro hijo está muerto, vas a decir, bueno, definitivamente fue este camarada, ¿verdad? Entonces, quizás por eso, ¿verdad? No especifica por qué no fue detrás de Jacob queriéndolo matar, pero miren ahora lo que va a hacer Esaú. Dice, vio pues Esaú que las hijas de Caná no eran del agrado de su padre Isaac, porque él estaba casado, se acuerdan, con dos mujeres de la tierra de Caná, dos mujeres malvadas. Y Esaú fue a Ismael. ¿Quién era Ismael? Era el hijo de Abraham que Abraham tuvo con Agar. ¿Verdad? Eso está en Génesis capítulo 16, si quieren ver el video, ya lo subí. Pero ahí está Ismael. Y dice, y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Malat, hija de Ismael, hijo de Abraham. Entonces, noten, él estaba pensando en su mente, bueno, si a mi padre no le gustan esas mujeres que yo tengo, voy a agarrar otra mujer y esta mujer va a ser hija de Abraham, hija de Ismael, va a ser una mujer buena y así voy a agradar a mi padre. ¿Por qué no mejor dijo, en vez de hacer eso, por qué no mejor dijo, mira, papá, sé que he fallado mucho, he cometido muchos errores, ¿de qué manera puedo arreglar las cosas? ¿Se da comunicación? Pero noten que aquí no hay comunicación. Sino él fue y se casó con otra mujer, ahora una tercera mujer, pensando que así iba a agradar a su papá. Jacob salió de Berseba, ¿se acuerdan? Y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, ¿verdad? Porque el sol se había puesto, el sol se había puesto. Ahora, vamos a ver después en el capítulo 32. Aquí dice que el sol se bajó. Vamos a leer estas palabras después. Después vamos a leer de la salida del sol. Vamos a leer esas palabras así. Salió el sol, salió el sol. ¿Cuándo? Hasta llegar a Génesis capítulo 32. Cuando Jacob va a experimentar algo tan asombroso. Vamos a ver. Van a quedarse con las bocas abiertas. Algo tan asombroso. ¿Ok? Ahora, esto no quiere decir que no salió el sol entre el capítulo 28 y el capítulo 32. No, obviamente a través de los días va saliendo el sol y bajando el sol, pero ¿cuándo va a ser la próxima vez que vamos a ver esas palabras exactas que salió el sol? Hasta el Génesis capítulo 32 con respecto a una bendición que él va a recibir. ¿Ok? Ok. Pero miren aquí es como vamos a conectar todo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está Jesús en todo esto? Vamos a ver. Dice, dice, tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera, entonces no tuvo ni siquiera una almohada, usó una piedra para acostarse, una piedra como almohada, y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Entonces una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Miren, aquí está la foto, dice, por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Aquí está una foto. Noten, ahí está Jacob acostado sobre la piedra y está unas gradas, ¿ok? Y en esas gradas va bajando y subiendo los ángeles de Dios. Y eso es lo que soñó Jacob. Miren lo que miró a mero arriba de esas gradas. Dice aquí el versículo 13, dice, el Señor, o sea, Dios. Si mira la palabra Señor con pura letra mayúscula, eso se refiere a Dios Todopoderoso. Dice, estaba de pie
junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y también tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió, cuán imponente es este lugar, qué tan grande es este lugar, qué tan asombroso es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió, la levantó por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, que quiere decir casa de Dios, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. ¿Ok? Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en el que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Y aquí está una imagen de Jacob levantando la piedra, alabando al Señor. ¿Ok? Ahora vamos a dar la explicación de todo lo que está sucediendo aquí. Noten esta conexión que tuvo con el Señor, Jacob, en un sueño. Dice que miró los ángeles subiendo y bajando y despertó y dijo, esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Qué quiso decir con eso? Es casa de Dios porque Dios moró por allí. Ahí está la presencia de Dios. ¿Sí? Ahí miró que estaba la presencia de Dios. Y lo llama puerta del cielo porque ahí era lugar donde Jacob experimentó conexión con Dios. Fíjense que Jesucristo, nuestro Señor, es la casa de Dios. ¿Sabían? La casa de Dios es Jesucristo, porque Él es templo de Dios. Casa de Dios, templo de Dios es lo mismo, sinónimo. Eso quiere decir que ahí está la presencia de Dios. Templo de Dios, casa de Dios quiere decir que ahí está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios sí moraba en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Juan capítulo 2 versículos 19 al 21. ¿Saben lo que dice, hermanos? Dice, ahí está hablando Jesús con los fariseos. Y los fariseos, después de que Jesús ah, limpió el templo de los vendedores que estaban dentro del templo, le preguntaron qué señal es esa. Y les dijo Jesús les dijo, si ustedes destruyen este templo, en 3 días yo lo reconstruyo. Y los fariseos se quedaban asombrados diciendo, bueno, este está loco. ¿Cómo que si destruimos el templo, él lo va a reconstruir en 3 días? Si duramos 46 años en construir este templo aquí en Jerusalén. Pero Jesús, nuestro Señor, no se refería al templo de Jerusalén. Dice allí que se refería a su propio cuerpo, porque su cuerpo es templo de Dios, es casa de Dios. Y por eso dijo, destruye este templo, es decir, mátame y yo me resucito en 3 días. Entonces, ahí está, casa de Dios, representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal puerta del cielo? Eso también representa a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús dice en Juan capítulo 10 versículo 9 dice que Él es la puerta. Dice, quien pase por esta puerta será salvo. Entonces Jesús es el Salvador. Jesús nos lleva al cielo. Ahora, ¿ustedes sabían que estos gradas se llama la escalera de Jacob? También representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué?
porque estas gradas se extendían desde la tierra hasta el cielo. Jesús nos lleva desde la tierra hasta el cielo. Él es quien conecta el cielo con la tierra, el tierra con el cielo. Y por eso, para los que han leído esta parte del Nuevo Testamento, aquí está el Evangelio de San Juan. Recuerden estas palabras de Jesús. Natanael estaba allí con Felipe y Felipe le dice, ven a ver a este hombre de Nazaret, se llama Jesús. O sea, tú tienes que venir a verlo porque este es un hombre tan sabio que vas a quedar asombrado. Ven a verlo, tienes que venir a ver. Y tú vas a saber quién es en cuanto escuches sus palabras. Dijo Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret es un pueblo cualquiera, ¿verdad? Y quizás han hablado así de tu pueblo también, ¿verdad? Pues tú eres es un pueblo cualquiera, ¿qué cosa? Bueno, así, de esa manera hablaban el pueblo de donde era Jesús, Nazaret. Felipe le contestó, ven y compruébalo, ven a ver. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le habló de tal manera como si lo conociera. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Ahí estaba Natanael debajo de la higuera, solo, pensando que no estaba ahí nadie. Y Jesús le dice, te aseguro que yo estaba ahí contigo. Te vi debajo de la higuera. Natanael le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Y de seguro Jesús, ya me imagino, le dijo eso sonriendo y tan contento con este hombre, ¿verdad? Porque ir a las palabras que le va a decir, dice, pues vas a ver cosas más grandes que estas. Y dijo, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Se refiere a sí mismo, a Jesús. ¿Por qué dice Jesús que verás a los ángeles de Dios subir y bajar sobre mí? ¿Por qué dice eso? Si ustedes lo están leyendo así nomás, van a pensar, bueno, yo no sé de qué está hablando Jesús. Pero si ustedes conocen el Antiguo Testamento, conocen lo que acabamos de leer, la escalera de Jacob, ahora sí saben lo que está hablando. Jesús es la conexión, Jesús es el puente de la tierra hasta el cielo, igual como era la escalera de Jacob. De ahí bajaba y subía los ángeles de Dios. Iban los ángeles de Dios subiendo y bajando. La conexión ahí estaba con entre el cielo y la tierra. Ahora es Jesús. Todo eso está apuntando hacia Jesús. Prefigura a Jesús, es símbolo de Jesús, porque Jesús es quien conecta el cielo con la tierra, la tierra con el cielo. Él nos lleva al cielo. Y por eso en la Santa Misa, cuando vamos a misa, Jesús se nos presenta a nosotros en la Eucaristía, en la forma de pan y vino. Jesús está presente, estamos recibiendo el cuerpo, sangre, la alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibimos comunión, no es cualquier cosa, no es un pedazo de pan, ¿verdad? No, no es. Es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso decimos, antes de empezar la consagración, dice, levantemos el corazón, lo levantamos hacia el Señor. ¿Por qué? Porque estamos subiendo al cielo, el cielo se está bajando a la tierra, porque la presencia de Dios va a estar ahí, la presencia de Dios está allí, ¿verdad? Pero se nos va a presentar a nosotros en la forma de pan y vino, de forma física para poder recibirlo. Ahora, ahí está. Entonces, todo esto está apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo debemos de leer para acercarnos más a Jesús. Y eso es lo que dice San Agustín. Dice, el propósito de leer las escrituras es acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está, Él es la casa de Dios, Él es la puerta del cielo, Él es la escalera de Jacob. Él nos lleva al cielo, hay que tener confianza en Él. Él no nos abandona. Ahí estaba cuando Jacob estaba solo, dormido sobre una piedra porque no tenía almohada.
Entonces, no se apuren cuando ustedes estén sufriendo. Ahí está Jesús. Ahí está nuestro Dios. Noten también cómo Jacob recibió la bendición de Dios. Le dice que su descendencia se va a expandir porque va a tener muchos hijos, no solamente físicos, sino también espiritualmente. Todos nosotros somos hijos de Jacob espiritualmente. Somos hijos de Isaac, somos hijos de Abraham, nosotros espiritualmente. ¿Sí? Espiritualmente por medio de Jesucristo. Entonces, todo cristiano también es hijo de Jacob espiritualmente, ¿sí? Porque estamos recibiendo bendiciones por medio de esta bendición que le fue dada a Jacob, ¿ok? Y dice también, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuál? En su descendiente Jesucristo, porque Jesucristo va a nacer del linaje de Jacob. Jacob va a ser antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por medio de quién? En su simiente, es decir, en su Hijo Jesucristo, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por medio de Jesucristo somos bendecidos todos. Dice también, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Ok? Entonces Dios cumple lo que promete. Ahora dice aquí, Jacob levantó la piedra como señal y derramó aceite por encima. Ahora, aquí está también, es símbolo de Jesús, ¿sabían ustedes? Jacob reconoció a su descendiente, el Mesías, levantó la piedra y derramó aceite. Esto representa a Jesús. ¿Cómo? No sé si ustedes sabían, pero en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice allí que Dios es nuestra piedra. ¿Por qué? Porque piedras son base, es fundamento, como nuestro Señor es nuestra base, nuestro fundamento. Nos sostiene nuestro Dios. Si Dios deja de existir, también nosotros, porque Dios nos sostiene. Entonces, Él es piedra. Y en el Nuevo Testamento dice que Jesús es piedra angular de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él sostiene la iglesia, no deja que la iglesia se derrumbe, no deja que la iglesia deje de existir. Entonces agarró la piedra y lo ungió. Esto representa a Jesús. Aquí lo escribe, dice, tomó una piedra que representa a Dios y la ungió. Entonces, una roca o una piedra fue ungida con aceite, al igual que Jesús, la piedra angular, fue ungido con el Espíritu Santo. Entonces, esto representa a nuestro Señor Jesucristo también, que fue ungido. De hecho, ¿sabían ustedes que la palabra Mesías y Cristo es la misma palabra, pero en diferentes idiomas? Mesías viene del hebreo y del arameo. Cristo viene del griego. Estas palabras tienen el mismo significado, quiere decir ungido. Entonces, esta es representación de Jesús. Y dice Jacob, le cambió el nombre a Betel, que quiere decir casa de Dios, pero anteriormente se llamaba Luz. Luz en hebreo quiere decir árbol de almendras o madera la madera del árbol de almendras. Dice, entonces Jacob hizo un voto, es decir, prometió esto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, porque recuerden, va a salir a la tierra de Harán, aquí está la mapa otra vez, va a salir hasta la tierra de Harán y luego piensa regresar a Canaán. Dios le dijo que sí lo va a hacer. Ahora, hay unos que dicen aquí Jacob está actuando de manera mala, porque él dijo, si Dios me hace esto, entonces será mi Dios. Es decir, si no lo hace, no será mi Dios. Solamente si me lo hace, entonces será mi Dios. Esa es una interpretación que tienen algunas personas, pero yo no estoy de acuerdo con esta interpretación. Hay otra interpretación que sí es positiva. Jacob no está diciendo,
solamente si Dios me hace esto, solamente si Dios me cumple esto, entonces será mi Dios, si no, no. No, porque la palabra que se usó aquí, donde dice sí, si Dios está conmigo, esa palabra sí en hebreo es la palabra im. Y la palabra im en hebreo no es solamente un condicional, es decir, si esto, entonces esto, si esto, entonces esto acá, no. También puede significar las palabras debido a qué. O sea, estar reconociendo que Dios lo va a hacer, porque Dios ya le había dicho en el versículo 15 que sí lo va a hacer. Sí te voy a cuidar, sí te voy a hacer que regreses a esta tierra. Lo dijo en el versículo 15. Miren, aquí está hablando Dios, dice, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Entonces Jacob escuchó estas palabras, él ya sabe que Dios las va a cumplir. Por eso no estoy diciendo, oh, si Dios me la hace, entonces será mi Dios. No, sino él ya sabe que Dios se la va a hacer porque Dios le dijo que lo va a hacer. Sino lo que está diciendo es, debido a esto, debido a que Dios está conmigo, debido a que me guardará, ¿cuánto más debo yo darle honra y adoración? Es lo mismo que una persona, por ejemplo, una persona que experimenta un milagro frente a sus ojos, algo muy milagroso. Tiene sentido, ¿verdad? Si esa persona dice, oh, qué grande es el Señor. Yo fui criado católico, yo creo en Dios. Ahora, después de ese milagro que sucedió frente a mis ojos, ¿cuánto más yo debo de adorar a mi Señor? ¿Cuánto más debo de amar a mi Señor? Es una expresión lógica, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Jacob. Después de esta experiencia, ¿cuánto más debo yo adorar a mi Señor Dios? ¿Ok? Entonces, ahí está y dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Es decir, será lugar que todos recuerden lo que sucedió aquí. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el diezmo? La décima parte de lo que está recibiendo. Ahora, hay iglesias protestantes que dicen, tienes que darnos el diezmo y el diezmo nos lo tienes que dar. E incluso hay unos que te dicen, dame tus taxes, tu income tax para ver y todo, cosas así, ¿verdad? Ahora está la pregunta, si es obligación el diezmo, si se debe de cobrar el diezmo. Y aquí lo escribí, voy a hacerle zoom aquí para que lo puedan ver los que están en celular aquí. Necesitamos diezmar, como dar, es decir, dar 10% de nuestros ingresos a la iglesia. La respuesta es no. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 2043, nos dice esto: los fieles están obligados de ayudar, cada uno según su posibilidad. No dice cada uno el diezmo, dice cada uno según su posibilidad a las necesidades materiales de la iglesia, ¿verdad? Porque es la iglesia de Jesucristo, tenemos que apoyar nuestra iglesia, ¿verdad? También tenemos aquí canon de la Iglesia Católica número 222, nos dice que los fieles cristianos están obligados a ayudar con las necesidades de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga lo necesario para el culto divino, para las misas, ¿verdad? Para poder pan, vino, etcétera, para las obras del apostolado y de la caridad, ¿verdad? Y para el apoyo decente de los ministros. ¿Ok? Entonces tenemos que apoyar nuestra iglesia, tenemos que apoyar la iglesia que Cristo fundó, pero no hay nada en nuestra fe que nos diga, no hay nada en el catecismo, no hay nada en el canon de la iglesia que nos diga que estamos obligados a dar el diezmo. Ahora, si quieren dar el diezmo, perfecto. Si quieren dar más, perfecto, ¿verdad? También eso viene con sacrificio. Si uno dice, bueno, yo cada semana voy a comer en un restaurante muy fino, pero ¿sabes qué? Voy a dejar de hacerlo por un tiempo o una vez o dos veces o tres veces para poder darle más a la iglesia. Eso es un sacrificio que Dios va a tomar en cuenta. Puedes ofrecerlo para tus pecados, ¿sí?
Puedes darlo como sacrificio para una persona, un ser querido que tú quieres que sane de una enfermedad o una persona para que Dios le toque su corazón, ¿sí? Entonces, sí, es algo grande que uno puede ser, pero decir tú tienes que darme el diezmo, eso es incorrecto, ¿ok? Entonces, aquí Jacob da el diezmo y también vemos en Génesis capítulo 14 que Abraham también dio el diezmo a Melquisedec. Entonces, aquí está el ejemplo de Abraham, está el ejemplo de Jacob, ellos están dando el diezmo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? También nosotros debemos de dar el diezmo debido a esto. Algunos dicen, Abraham dio el diezmo, Jacob dio el diezmo, ¿por qué no usted da el diezmo? Bueno, Abraham sacrificaba animales como ofrenda a Dios. Jacob también, ¿eso quiere decir que también nosotros lo tenemos que hacer? No. Lo que hizo Abraham y Jacob, eso es una descripción de lo que hicieron, historia de lo que hicieron, la fe que ellos tenían en Dios. ¿Sí? No es legislación, es decir, no es ley. Ahí no dice ahora todo lo tienen que hacer, no. Más bien, los cristianos del nuevo pacto, nosotros, esto es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Vamos a ver aquí unos versículos. Primero de Corintios 16:2 dice, los domingos, aquí está hablando San Pablo. San Pablo dice, los domingos cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado. Es decir, según tu prosperidad, según lo que tú tienes. No dice según el diezmo. Y guardarlo para que cuando yo llegue no se tenga que hacer colectas. Entonces, lo que ellos hacían es los domingos, hacían las colectas, ¿verdad? Eso es como lo hacemos en la misa también. Aquí está en la Biblia. Pero no dice el diezmo, es cada uno según su posibilidad, como lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí está otro versículo muy fuerte que les puedes mostrar a los que te dicen, tienes que dar el diezmo si no estás pecando contra Dios. No. Segunda de Corintios 11, versículos 6 al 11. Aquí está. Dice, aunque yo sea torpe en mi modo de hablar, aquí está hablando San Pablo, dice, no lo soy en cuanto a conocimientos y esto se lo hemos demostrado a ustedes siempre y en todos nuestros hechos. ¿De qué está hablando? Dice, ¿será que hice mal en anunciarles el evangelio de Dios, las buenas noticias, sin cobrarles nada? No les cobró, humillándome yo para enaltecerlos a ustedes. Les he quitado su dinero a otras iglesias, es decir, no les estoy cobrando ni un centavo a ustedes, no les estoy tomando de su dinero, tampoco nada. Dice, al aceptar que ellos me pagarán para poder servirles a ustedes. Entonces, otras iglesias estaban apoyando a San Pablo, el apóstol, mientras él iba predicando. Y, y aquí San Pablo está diciendo, no agarré ni un centavo de ustedes. Pero ¿qué pasó? San Pablo es apóstol. Si hay alguien que tiene un derecho de cobrar el diezmo, será él, ¿no? Más si es ley de Dios. ¿Cómo se le ocurre a San Pablo decirle a estos que no tienen que dar el diezmo? Eso es quebrar la ley de Dios, ¿no? No, no lo es. Por eso San Pablo no les cobraba el diezmo, porque no es ley de Dios. Si fuera ley de Dios, San Pablo fuera el primero de cobrarle, ¿verdad? Porque él es apóstol. Los apóstoles eran muy serios en cuestión de cumplir las leyes de Dios. Pero San Pablo no la cobró. ¿Por qué? Pues porque él ya tenía. Las otras iglesias lo apoyaban y también obviamente no se cobra. Incluso aquí dice, y cuando estando entre ustedes necesité algo, nunca fui una carga para ninguno. Cuando necesitaba algo, no se los pedía ni siquiera a ustedes, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me dieron lo que necesitaba, es decir, yo ya tenía lo que necesito. ¿Para qué pedirles ayuda a ustedes? ¿Ok? Si es ley de Dios dar el diezmo, ¿por qué no San Pablo dijo, tienes que darle el diezmo aunque no quieras? Porque es ley de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Porque no es ley de Dios. ¿Sí? Para, para nosotros los cristianos no es algo que es legislación que tenemos que dar. Tan seguro estoy de que conozco la verdad de Cristo. Entonces, él conoce la verdad de Cristo, no está escondiendo nada, como de que nadie me va a quitar este motivo de orgullo en toda la región de Acaya,
por qué hablo así? ¿Será porque no los quiero a ustedes? Dios sabe que sí los quiero. Entonces, si San Pablo los quiere, ¿por qué no les dice, dame el diezmo para que hagas la voluntad de Dios? La razón, porque no es ley para los cristianos dar el diezmo. Ahí está, muy claro que no es necesario dar, no es por decir algo que si no es ley de Dios y si no lo das, estás pecando contra Dios y no. Vamos ahora a Génesis capítulo 29. Este será el último capítulo que vamos a leer el día de hoy. Aquí dice, entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente y miró y vio un pozo en el campo donde 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Entonces había una piedra sobre la boca del pozo, era grande, la gente se juntaba, lo movían, era una piedra pesada. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas. Daban de beber a las ovejas cuando todos estaban ahí presentes. Y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. ¿Ok? Pues ahí está Jacob. Ahí está en esa tierra. Está ahí un pozo de agua. Sobre el pozo de agua está una piedra grande. ¿Ok? Miró allí a 3 ovejas. Vamos a ver lo que sucedió aquí. Empezó a hablar con los pastores que estaban ahí. Dice Jacob, hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Harán. ¿Les suena esa palabra? Ahí es donde tenía que llegar Jacob, Harán. Llegó a este lugar donde están estas personas que son de Harán. Le contestaron eso, que somos de Harán. Entonces les dijo, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Es decir, lo conocen, saben de él, los conocen así. ¿Verdad? Lo conocemos, le respondieron. Se encuentra bien, entonces lo primero que hace, no dice, estoy aquí para casarme, ¿sabes qué? ¿Dónde está? Dime de volada para allá irme. No, dice, se encuentra bien, está bien. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas. Entonces, miren la providencia de Dios. No pudieron ni siquiera tener esa conversación. Luego llega Raquel, la hija de Labán. Dice, mira, su hija Raquel viene con las ovejas. Entonces Jacob dijo, aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Es decir, ¿qué está diciendo ahí Jacob? Miren, aún no va a venir la gente. ¿Qué están esperando? Mejor hay que mover la piedra. Ustedes le dan de beber y van donde tienen que ir. Pero ¿qué dijeron ellos? Dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. ¿No? ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué no quieren mover la piedra? ¿Por qué quieren esperar hasta que llegue todos? Una interpretación muy interesante es que hay falta de confianza. Lo que hacían es, bueno, aquí está el pozo, ahí está la piedra. Nadie va a mover esta piedra, nadie va a agarrar de esta agua hasta que todos estén allí presentes. ¿Ok? ¿Por qué? Para asegurarnos que cada quien agarre lo que debe y no más. Bueno, ahí está Jacob y él quiere hacer una obra de caridad, porque cuando miró a Raquel, se enamoró de balada y dice, no, esta, y miren lo que hizo, dice aquí, ándale, dice, todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel, aquí dice que llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora, ahí pastoreaba las ovejas de su papá. Muy trabajadora esa Raquel, ¿verdad? Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermana de su madre y hermano de su madre, y las ovejas de Labán, uh, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo. Entonces esta piedra grande lo movió él mismo. Mire, soy fuerte. La movió y de volada dice, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces luego empezó a darle de beber a las ovejas que tenía allí Raquel. Entonces, miren aquí, Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo que, cómo que la besó y luego comenzó a llorar? ¿Eso qué es? ¿Eso qué?
¿Qué está pasando aquí? No, no piensen que la besó por decir en la boca. De hecho, unos al leerlo piensan eso, pero en estas culturas lo que hacían es les daban un beso a las familias cuando se visitaban. Incluso en la cultura mexicana también eso es común, darle besos a los abuelos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo allí. Dijo, ahí dice, alzó su voz y lloró. ¿Por qué lloró? Está llorando lágrimas de alegría, porque está mirando la providencia de Dios, cómo todo está sucediendo. Qué casualidad que estaban allí personas de Arán, qué casualidad que llegó allí Raquel, este, la hija de Labán. Y entonces dice, Jacob hizo saber a Raquel, entonces ya empezó en detalle a describir quién es. Dice que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Ella corrió y se lo hizo saber a su padre. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 24 cuando Eliezer estaba hablando ¿con quién? Con Rebeca. Y después le dijo, yo tengo a un amo, se llama Isaac, guapetón, trabajador. Miren, para ti, ¿qué hizo ella? De volada corrió y se lo dijo a su papá, a su padre, llegó a su casa. Entonces es la misma, es como un patrón. Otra vez está aquí esto que nos dice matrimonio. Otra vez, como en el capítulo 24, un pozo. Ahí se encontró Rebeca y Eliezer. Y luego corriendo a la casa para hablar. ¿Ahora qué? Matrimonio. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. Dice aquí, no, perdón, me brinqué una parte. Dice versículo 13, cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó. Miren cómo es, ¿verdad? Entre familias el beso. Y lo trajo a su casa. Entonces, él contó a Labán todas estas cosas, ¿ok? Y Labán le dijo, ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Entonces, ahora está aquí, oh, qué bueno, ¿verdad? Qué buenas noticias. Pero fíjese que Labán tiene otras ideas. No es tan bueno como lo ven aquí. Estaba allí Jacob todo un mes, ¿verdad? Pero miren, mientras estaba allí, no estaba allí nada más sentado en el sofá. Se, estaba trabajando, porque miren lo que dice ahora Labán, dice a Jacob, ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? O sea, decir por nada. Hazme saber cuál será tu salario. Entonces todo ese mes estaba trabajando, trabajando Jacob. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Entonces, ¿esto qué nos dice? Lo que nos está diciendo es que Lea los ojos los tenía grandes y bonitos, bonitos ojos. Pero Raquel físicamente era conocida como una mujer muy bella, completamente. Entonces, allí está estableciendo una idea. ¿Qué es esta idea? Que Lea está viviendo en la sombra de su hermana. Ella siempre era ella se siente que no es tan bonita como su hermana Raquel. Y esta se siente insegura por eso, insegura por eso. ¿Por qué nos está mencionando esto? Porque esto va a formar gran parte de esta historia. Y ahora vamos a ver cómo Dios va a sanar a estas personas, porque eso es lo que Dios busca, sanar a personas. Miren lo que va a suceder aquí. Dice, Jacob se había enamorado de Raquel, él ya estaba enamorado de Raquel, él quería Raquel. Y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán le respondió, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo, está bien. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel, 7 años trabajó por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces por ella yo trabajo 7 años, dijo, ¿verdad? Entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Es decir, ok, ya cumplimos los 7 años, ya soy su esposo, ella es mi esposa, ahora vamos a unirnos, ¿ok? Dice, Labán reunió a todos los hombres del lugar, ¿ok? Y hizo un banquete.
¿Ok? Entonces empezó el banquete. Miren lo que está pasando aquí. Y al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. O sea que todo bien, ¿verdad? Todo bien, está casado con Raquel, todo bien. ¿Qué pasa cuando despertó en la mañana? Estaba al lado de Lea, no de Raquel. ¿Qué pasó? Bueno, probablemente estaba cubierta, ¿da? Y nada más se veía los ojos hermosos que tiene. Y él pensando, pues es Raquel, y luego es noche, no puede ver, pensó que era Raquel. No pudo ver, igual que su papá Isaac cuando pretendió ser Esaú. No pudo ver su papá Isaac, ¿verdad? Estaba ciego de los ojos. Entonces, interesante, ¿verdad? Dice aquí, Labán dio su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Esto va a formar parte de la historia después, vamos a ver, va a formar parte de la historia después. Entonces, Labán tenía una sierva que se llamaba Silpa y se la dio a su hija Lea. Cuando fue de mañana, en la mañana sucedió que era Lea, entonces se dio cuenta que estaba con Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no sé, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que la mayor. Entonces dijo, no sé cómo lo hagan de donde tú eres, pero aquí se casa primero la mayor y luego la menor. Dice, cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. ¿Qué le está diciendo? Cumple la semana nupcial. Esto quiere decir que ah, la, la ceremonia de la boda duraba una semana en esta cultura. Entonces, hay que seguir celebrando tu matrimonio con Lea y después te doy a Raquel, pero en cambio tú tienes que trabajar por mí otros 7 años. Entonces noten lo que él quería. Él quería el trabajo de Jacob. Él quería usar a Jacob. Aquí está engañándolo. ¿Ok? Entonces dice, así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella. Y él le dio a su hija Raquel por su mujer y Labán dio su sierva Bila a su hija Raquel como sierva. Jacob se llegó también a Raquel, entonces tuvieron relaciones y amó más a Raquel que a Lea y sirvió a Labán durante otros 7 años. Entonces en total trabajó 14 años por Raquel. ¿Cómo creen que se siente Raquel? Muy bien, bien, digamos. Mi marido trabajó 14 años por mí, ¿eh? Entonces, pero ¿cómo se siente Lea ahora? Ella está en una situación muy, muy fea, ¿sí? Porque de seguro, siendo una mujer de seguro insegura, su papá Labán, ella tenía confianza en su papá Labán y Labán la traicionó diciéndole, bueno, no, no, te aseguro que todo va a salir bien, mira, aquí te casas con Jacob, todo va a salir bien, tú solo ten confianza en mí. Lea reconociendo que allí tienen la oportunidad de sentir amor, de sentir algo romántico, dijo que sí. Y ella está en el medio ahora. No se quiere alejar de Jacob, pero Jacob ama más a Raquel que a Lea. Entonces, qué situación tan problemática? Pero vamos a ver que a través de esto Dios trabaja. Entonces, qué grande es esta historia que leemos. Decimos, wow, qué cosas, pero esto debe de darnos confianza en las obras de Dios, porque si Dios puede hacer algo grande en esta familia, para esto Dios no es problema, no es problema para Dios esto, tampoco lo que estamos pasando nosotros, no es un problema que Dios no puede arreglar. Entonces vamos a ver después cómo Dios va a sanar aquí estas heridas que se están formando. Vamos a verlo después. Y recuerden, según Levítico capítulo 18, esto no está permitido. Esto es antes de que se presentó la ley de Moisés, pero vamos a ver cómo Dios va a formar algo más grande, ¿ok? A través de lo que está pasando aquí. Por eso, toda cosa que Dios permite que suceda, Dios forma algo más grande a través de eso.
Ya vamos a acabar aquí unos versículos más. Dice, ahora, versículo 31. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Entonces, Lea era la mujer aborrecida. Entonces, no es que era, usa esa palabra fuerte porque realmente um, Raquel era la preferida. Y vamos a también hablando, ¿verdad? Lógicamente, para una mujer esta situación sería algo muy, se va a sentir muy, muy mal la mujer estando en esa situación que está Lea. Entonces, Dios le concedió a la mujer aborrecida un hijo. Dice, concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, que quiere decir, vean, un hijo. Pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Entonces es cierto que el Señor ha visto su aflicción, pero su conclusión es incorrecta. Ahora mi marido me va a amar. Bueno, miren lo que pasa, concibió de nuevo y dio a luz otro hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón, que quiere decir el que oye. Concebió otra vez otro hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí. Entonces todavía está con esa idea, pobrecita, con esa idea de que ahora sí mi esposo me ama, porque le he dado tres hijos. Así que le puso por nombre Leví, que quiere decir apegado. Nos, tiene Rubén, tiene a Rubén, tiene a Simeón y tiene a Leví, esos tres, Rubén, Simeón y Leví. Concebió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Entonces dice, ahora me voy a enfocar en simplemente alabar al Señor. Y por eso le puso por nombre Judá, que quiere decir alabado. Y dejó de dar luz. Nos dio cuatro hijos a Jacob. Concebió y dio luz a cuatro hijos. A Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. ¿Les suenan estos nombres? De ahí vienen los 12 tribus de Israel. ¿Sí? Vamos a acabar ahora el estudio bíblico, pero primero voy a decirles algunas cosas. Dios estableció obviamente matrimonio entre un hombre y una mujer. Jesucristo nuestro Señor nos dio esa enseñanza también. Vemos en Efesios 5:25 dice que los esposos amen a sus esposas como Jesús ama a la iglesia. La iglesia es la esposa de Jesucristo. No fundó iglesias. Jesús no fundó iglesias, fundó una sola iglesia. Y eso representa el matrimonio. También es entre un hombre y una sola mujer. Fíjense en que aquí vemos también que tiene hijos Lea. Raquel no, ella es estéril en este momento. Pero Lea tuvo cuatro hijos aquí. ¿A quiénes? A Rubén. De él viene el tribu de Rubén. Unas personas famosas que eran del tribu de Rubén es Adina. Él era un hombre que ayudó mucho al rey David. Leemos sobre él en Primera de Crónicas 11:42. También uno de los hombres que estaban Datán, en el libro de Números, en la rebelión de Coré, después vamos a leer de eso, también ellos eran ellos dos, Datán y el otro, Eliab, se me hace que sea, o el hijo de Eliab, eran el tribu de Rubén, después vamos a leer de eso, ¿ok? Del tribu de Simeón, una persona muy famosa, tenemos la mujer Judith, que defendió a su pueblo cuando ellos estaban oprimidos por los asirios. Judith, ella era descendiente de Simeón. Ella era del tribu de Simeón. Después vamos a leer su historia. Del tribu de Leví. ¿Quién era descendiente de Leví? Moisés, Aarón, Miriam. Qué grande, qué honra. ¿Eh? Ahora, Judá. ¿De quién viene Judá? El tribu de Judá. Tenemos al rey David. Tenemos a San José, la Santísima Virgen y a nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo escogió a la mujer despreciada.
como su antepasada. Escogió a Lea. De linaje de Lea vino Judá, vino el rey David, vino San José, la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está el estudio bíblico de hoy. ¿Ok? Noten el amor de Dios. Ahí está. Entonces vamos a ver después cómo Dios va a hacer, va a trabajar, va a hacer sus obras en esta familia. ¿Ok?